Bien, pues, a nombre del equipo del Centro Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades, le doy la bienvenida. En esta oportunidad vamos a continuar con las charlas del ciclo de charlas sobre acreditación como una forma de apoyar a la Facultad de Humanidades y a las carreras que están en este momento tanto de acreditación obligatoria como en proceso de certificación. La idea es que las distintas miradas de los invitados nos permitan reconceptualizar, reentender, darle un valor diferente a la manera como estamos abordando los procesos de acreditación. Y por otro lado, también prepararnos para lo que viene, porque han habido muchos cambios también en los procesos y es necesario prepararnos, digamos, para poner más énfasis en aquellos aspectos que ahora pareciera que van a ser más relevantes o más importantes. He invitado y agradezco mucho a Carlos que aceptara venir, porque una de las cosas que yo creo que en mi experiencia más dificulta las carreras es gestionar el proceso de la carrera, o sea, paralelo al proceso de acreditación, gestionar el proceso de vinculación con el medio, porque tiene algunas cualidades o tiene algunas características que son bien específicas y nos cuesta mucho ver cómo conecta la vinculación con el medio con la gestión de las carreras, ¿ya? Y entonces, quiero presentar ahora, yo creo que muchos de ustedes conocen a Carlos Varas, pero igual Carlos Varas es magíster académico del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales y tiene una experiencia ya bastante dilatada en aspectos de gestión de la carrera. Ha trabajado en la coordinación y dirección de vinculación con el medio, tuvo un periodo a cargo de vinculación con el medio acá en la universidad. También es parte de la directiva de la red de vinculación con el medio del PUEC, ha sido expositor en el Congreso Internacional de Vinculación con el Medio el año 2022. También ha estado a cargo de los procesos de acreditación de los años 2016 y 2020. Ha sido partícipe en la acreditación y logro de la acreditación de 6 años de la carrera de Ingeniería Comercial. Así que, de que sabe, sabe. Así que para nosotros es un tremendo satisfacción, ¿cierto?, que Carlos nos acompañe en este momento. Y sin más, Carlos, te dejo la palabra junto con los agradecimientos por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por las palabras. Bueno, doy los saludos correspondientes al decano, Cristian Noemi, y a todas las personas presentes del CAT y los académicos y académicas de la Facultad de Humanidades. Y efectivamente, hoy día voy a conversarles primero de forma general sobre lo que es vinculación con el medio desde el punto de vista histórico y práctico, al comienzo. Voy a bajar un poco de la relevancia a nivel institucional para llegar en el fuerte, que es lo que se me invitó para trabajar desde el punto de vista de las carreras, ¿ya? Tanto de la visión tradicional de lo que son el proceso de vinculación con el medio de la acreditación, como de lo que desafíos que vienen desde el punto de vista con los nuevos criterios y estándares que ha impuesto la CNA. Así que voy a compartir pantalla. Ustedes me confirman si se ve. ¿Se ve? Perfecto. Ya. Entonces, comienzo. Los desafíos para la autovalidación de carrera de pregrado del área de vinculación con el medio, en términos generales, han tenido un cambio fuerte porque, como ustedes saben, por la nueva ley, ya no se acreditan las carreras, excepto que sean las de pedagogía o las del área de salud. El resto, hoy día, pues, probablemente van a pasar a un proceso de certificación, pero que no creo que sea muy distinto a la acreditación anterior, por lo cual, de todas formas, vamos a tener que estar demostrando un poco lo que hacemos por cada una de las carreras. Como dije, y a partir de lo general a lo particular. Primero, comentarles algo que siempre parto diciendo en la charla genérica, es que en particular en Latinoamérica, la extensión es el concepto que se usa más en todas las universidades de Argentina, Brasil, entre otras, pero el concepto de extensión y vinculación ha tenido una diferencia acá en Chile en particular, que voy a explicar por qué y por qué se le da cierto valor. Voy a ir de la historia desde el punto de vista de Latinoamérica, no voy a retroceder hacia atrás porque está toda la historia desde el punto de vista de las universidades de Alemania, de Francia, Inglaterra y cómo llegamos a esto. Pero desde Latinoamérica hay un hito relevante, que es la reforma de Córdoba del año 1918, cuando aparece por primera vez el concepto de extensión dentro de las universidades latinoamericanas como un proceso
en donde los estudiantes principalmente reclamaban de que las universidades tenían que tener un rol más de transformación social. Teníamos que tener la posibilidad de no tener estas especies de torres de marfil que existían en las universidades, sino que nos conectáramos con el territorio, principalmente formando no solamente personas en, por decirlo así, la élite, sino que extender los conocimientos al pueblo. Entonces, con esto hubo un cambio fuerte dentro de las visiones universitarias a nivel latinoamericano. Hay 3 hitos en cuanto a ciertos congresos y conferencias en el tiempo. El primer congreso de las universidades latinoamericanas se hizo el año 1949 en Guatemala, en donde ahí ustedes pueden ver un logo que dice UDUAL, que es la Unión de Universidades de América Latina, en donde en particular en Chile hoy día solo participa la Universidad de Valparaíso y la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana, pero se formó pensando en que teníamos que tener alguna conexión desde el punto de vista de las universidades y que no solamente la docencia y la investigación eran parte de las funciones esenciales, sino que también la extensión como concepto. Fue en Chile, el año 1957, que se hizo la primera conferencia latinoamericana de extensión. Y a pesar que ahí salió una definición de extensión que generó un contacto más claro entre las diferentes universidades, el epicentro del concepto era que las universidades eran las que llevaban la cultura. Si se fijan, seguimos hablando de esta lógica un poco de Torre de Marfil, como que las universidades somos la intelectualidad y nos debemos al pueblo para entregarles nuestros conocimientos. Eso fue lo que generó una discusión en el segundo Congreso Latinoamericano varios años después, del año 1972 en México, en donde se dijo, tenemos que acercar las universidades hacia la gente. O sea, no solamente nosotros extendemos nuestros conocimientos al territorio, sino que también podemos y debemos aprender del territorio hacia adentro. Ese cambio radical generó en particular una visión distinta de lo que era la extensión. En particular, este personaje que seguramente ustedes en la Facultad de Humanidades lo conocen bien, que es Paulo Freire, el año 1971 en su libro Extensión o Comunicación, más allá que las universidades, lo que él planteaba era que tenía que haber un tema de diálogo entre lo que era, en este caso, la universidad y la comunidad, y esta relación dialógica era la que nos permitía construir nuevos puentes en el aprendizaje. En el fondo había que co-crear conocimientos. Esto, sin la intención que fuera así, hizo de que en Chile se empezara a hablar de un concepto muy cotidianamente, que ustedes deben haberlo escuchado, que es la bidireccionalidad. Es decir, que cuando hablamos de vinculación con el medio, hablamos de relaciones bidireccionales, que por un lado nosotros entregamos, como era históricamente, al territorio nuestros conocimientos, pero a la vez el territorio permite retroalimentar el aprendizaje de nuestros estudiantes, el mejoramiento de nuestras actividades y la calidad institucional. Entonces, fue un visionario, por decirlo así, Paulo Freire, con lo que hoy día tenemos en las universidades de Chile, que desde el año 1990 ya empezó a cambiar un poco la lógica y desde el 2000 en adelante definitivamente se concretó la vinculación con medio como un área y una función esencial de las universidades. Me gusta mostrar esta definición. Nosotros tenemos una definición de vinculación con el medio de la Universidad de La Serena, hay una política, ustedes la pueden ver, está el plan estratégico y creo que es bueno que lo analicen en profundidad porque es clave, ya lo vamos a conversar. Sin embargo, quería mostrarles esta definición que hizo la red de vinculación con medios de universidades del Estado, porque le da una lógica un poco más profunda al deber ser de vinculación con el medio propio de nuestros tipos de universidades, diferenciándonos un poco del resto de las universidades. Habla de la expresión del irrenunciable compromiso público que tenemos como universidades del Estado en un sistema integrado de relaciones transdisciplinares con su entorno significante a través de una construcción compartida de bienes públicos para el desarrollo sostenible a nivel regional. Esto es importante, de hecho la ley, después del año 2018, generó el tema de que estábamos ya un poco obligados a seguir en el tema territorial, así el tema regional. Esto fue un poquito antes. El fortalecimiento de la investigación, la docencia, la extensión y la comunicación universitaria, a través de la consolidación como referentes sociales y culturales a nivel nacional e internacional. Es por esto entonces que en este contexto, mostrarle la importancia que tienen las universidades desde el punto de vista de su conexión con el territorio, sobre todo en la región en la que habitamos, por decirlo de alguna forma.
Esto no significa que solamente investigamos y trabajamos para la región, sino que además tenemos la obligación que lo que hacemos acá también sea conocido y reconocido a nivel nacional e internacional. Me gusta mostrar esta lámina porque siempre escucho sobre todo esta pugna de si es más importante la docencia o si es más importante la investigación en la universidad, y dependiendo del académico o de la academia que estemos conversando, tiene una visión distinta para un lado o para el otro. De hecho, la vinculación con el medio ni siquiera está en la conversación, es como un ente aparte y distinto. Lo que nosotros queremos plantear, y siempre demostrar que no es un tema nuestro, sino que es un tema también incluso de ley, pero también del espíritu, es que hay que tener una visión sistémica. Las tres funciones son funciones esenciales, y la docencia, esto es una metáfora, es como el corazón de las universidades, la investigación es el cerebro que genera los nuevos conocimientos, pero hay un articulador, que es la vinculación con el medio, que es lo que permite que nuestros estudiantes y nuestro cuerpo académico se nutran del territorio para poder aprender, pero también colaboren hacia el territorio para poder aportar. Y si se fijan en la lámina, no solamente sale vinculación con el medio, sino que también sale extensión y comunicación, porque hemos dicho constantemente desde vinculación con el medio de que estas dos áreas también son relevantes. Todavía existen algunos pares evaluadores, yo creo que son menos, pero todavía existen algunos que dicen cuando vienen acá, no, es que eso no es vinculación con el medio, eso es extensión, como mirándolo en menos. Y no es así, la extensión es un proceso distinto, es unidireccional, es el proceso que entendemos que nos abre las puertas para que nosotros le entreguemos cierta confianza a las personas del territorio, para que posteriormente después hagamos ciertas acciones de vinculación con el medio bidireccionales. Y obviamente la comunicación, el difundir y el divulgar nos permite ir mostrando qué es lo que estamos haciendo. Esta cosa fea a esta altura, según mi punto de vista, pero ya ha pasado tiempo, este fue el esquema que teníamos nosotros cuando presentamos el proceso de acreditación en el año 2012. Este era el modelo de vinculación con el medio, que si se fijan en una cantidad de cosas complejas, pero la conexión es que teníamos muchos quehaceres y nos conectábamos con diferentes instancias. El 2016, en la nueva presentación, se mejoró un poco, se parece un poquito el tema, sin embargo se incorporó y se creó la Dirección de Vinculación con el Medio de Extensión y la Coordinación de Vinculación con el Medio, con el principal hecho de poder centralizar el apoyo a las áreas y unidades académicas. La idea de la dirección y de la coordinación por ningún motivo es imponer qué es lo que tienen que hacer, sino apoyar, sugerir, aportar para poder trabajar de forma correcta, sobre todo con estas nuevas leyes que van apareciendo. Y ustedes saben que nos acreditamos por 5 años el año pasado, entre ellos está el área de vinculación con el medio, presentando ya el último modelo de vinculación con el medio, en donde ya de partida pusimos el propósito, que creo que es la clave desde el punto de vista de lo que hacemos en vinculación con el medio, que es contribuir al desarrollo regional y sustentable del territorio y al permanente mejoramiento de la calidad institucional. El concepto de calidad, aprovecho de decir, es un concepto muy complejo, subjetivo, depende de donde lo veamos. Entonces, hoy día nosotros como institución entendemos calidad con el cumplimiento de los objetivos que nosotros mismos nos planteamos. Ese es el concepto de calidad hoy día, para entenderlo en términos simples. Si ustedes como carrera se plantean una cantidad de objetivos, si cumplen con ellos, están cumpliendo con la calidad necesaria. Pero vamos entrando en un proceso complejo porque aparece, dentro de los nuevos criterios estándares de la CNA, aparecen nuevas dimensiones. Hasta el momento las dimensiones institucionales son docencia de pregrado, para acreditarse en las universidades, docencia de pregrado, docencia de posgrado, investigación, gestión institucional y vinculación con el medio. En el nuevo proceso hay cambios, se mantiene vinculación con el medio. Lo que es docencia de pregrado y posgrado se unen en una sola, y ahora es docencia para la formación de profesionales y de graduados. Investigación se amplía, ahora es investigación, innovación y creación. ¿Sí? Gestión institucional pasa a ser una visión de gestión estratégica ahora, y finalmente se crea una que es un tema complejo y un desafío muy grande, que es aseguramiento de la calidad. Entonces, nosotros desde ya estamos asumiendo el concepto de calidad, uno de los tantos teóricos que hay, en donde nosotros lo que hacemos es cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer en nuestra planificación. Y por último, en este modelo, mostrarles que hay 4 ámbitos, los quehaceres los pusimos en 4 ámbitos que tienen una lógica.
Cuando hablamos del ámbito formativo, estamos hablando de la vinculación con el medio ligada a nuestros estudiantes. Sus trabajos de memoria, de trabajo de titulación, de práctica, de conocimientos en el terreno, en territorio. Todo lo que tenga que ver con los estudiantes está en el ámbito formativo. Desde el punto de vista del ámbito disciplinar científico-tecnológico, es la conexión con el cuerpo académico, es decir, con los docentes, con los investigadores, con todas aquellas personas que trabajan formando o generando nuevos conocimientos para su conexión con vinculación con el medio. El tercer punto es el ámbito productivo, económico y social, en donde establecemos todas las relaciones con mesas, redes y todas las conexiones que nos permiten estar permanentemente conversando y de forma sistemática con el territorio. De hecho, existen más de 130 mesas y redes en la universidad, tanto centrales, es decir, que las llevan a cabo las relaciones de las autoridades centralizadas, como disciplinares, aquellos académicos y académicas que pertenecen en redes para poder potenciar sus propias disciplinas. Y por último está el ámbito artístico-cultural, que tiene esa lógica, pero que además lo que hace es validar explícitamente que le seguimos dando importancia a la extensión. Cabe destacar que dentro de este nuevo modelo, además incorporamos desde el año 2019 la figura de los coordinadores de vinculación con el medio por facultad. Es decir, hoy día desde la institución existen coordinadores por facultad que van trabajando en este tema. Sin embargo, una de las cosas interesantes que no es institucional, sino que es de la facultad de ustedes, es que además la Facultad de Humanidades tiene coordinadores por departamento, lo que creemos que debería ser una buena práctica que deberíamos tener después con todas las facultades, ¿ya? Pero ahí hay un avance interesante. Así que vamos de lleno a lo que me convocaron, que son los desafíos por carrera. Esta es la parte más latera, diría yo, porque es muy técnica, así que les pido por favor ahí una buena atención y paciencia, porque quise hacerla de tal forma de dejar por escrito lo que voy a plantear, porque si no después se pierde un poco. Así que voy a ir muy técnicamente hablando de la siguiente forma. Primero, desafíos de la carrera, recuerden, siempre en el área de vinculación con el medio, están las otras áreas que también tienen que abordar. Primero desde la visión tradicional, es decir, de lo que los pares siguen midiendo hasta el día de hoy y probablemente van a seguir midiendo por algunos años más hasta que se establezcan y se afiancen bien los nuevos criterios y estándares, ¿ya? El primer desafío es que el cuerpo académico, los estudiantes y las estudiantes, egresados, egresadas y empleadores deben, y lo pongo con mayúsculas y con comillas, saber cuáles son los objetivos de vinculación con el medio propios, pero enlazados estratégicamente con la política de vinculación con el medio de la institución de cada carrera en particular. ¿Por qué planteo este primer desafío? Porque una de las cosas que nos damos cuenta es que las carreras no tienen objetivos de vinculación con el medio. Y cuando vienen los pares les van a decir cuáles son los objetivos de vinculación con el medio. Y eso es por ningún motivo es una imposición. Eso lo define cada carrera. Cada carrera determina qué es lo que, con quién se quiere conectar, cuáles son los agentes del territorio con los que quiere trabajar, cuáles son los temas que tiene que hacer, pero tiene que estar, como dice la estrategia de trabajo, explicitar en cada carrera los objetivos de vinculación con el medio, que queden por escrito, que se consensuan entre sus miembros y que tienen relación con el perfil de egreso y la facultad a la que pertenecen, incorporando con qué instituciones o agentes externos se relacionan. Por un lado, los objetivos tienen que tener lógica de que al poder conectarnos con algunos agentes del territorio, vamos a poder aportar al perfil de egreso de los estudiantes, pero por otro lado tienen que tener una relación con el plan propio de la facultad. Este es como el paso más básico que hay para poder cumplir. Cuando vienen los pares evaluadores van a pedir ya, ¿cuáles son esos objetivos? El segundo desafío es que se debe evidenciar, al menos en los últimos 5 años, qué actividades, ya sean esporádicas o sistemáticas, se han realizado para cumplir con los objetivos de la carrera. Si se fijan, si no están los objetivos, la mayoría de las veces cuando vienen los pares uno le habla de los objetivos, más que mostrárselo, ¿ya? Y yo creo que todos tenemos cierta lógica. Yo voy a poner un ejemplo por ahí. Pero la gracia está en que tenemos que demostrar que lo que estamos haciendo tiene una razón de ser. Porque, ¿qué es lo que tiende a ocurrir históricamente? Que una carrera conectó a un colega externo de una institución X, tuvieron una buena conversación y armaron un seminario. Y la pregunta es ya, ¿y ese seminario es en base a qué? ¿En qué está respondiendo? ¿Qué es lo que está tratando de buscar? De repente un poco de la fuerza. La estrategia del trabajo es
La cultura de la evidencia, llevar registro y evidencias de las actividades o acciones de vinculación con el medio que se han realizado en el tiempo. Estas pueden ser charlas, talleres, seminarios, congresos, encuentros, coloquios, prácticas estudiantiles, memorias, etc. Cada una de ellas idealmente dentro de un objetivo predeterminado de vinculación con el medio. En este desafío en particular voy a poner un ejemplo, porque creo que es clave en el fondo que se entienda hacia dónde va el tema. Este es un ejemplo absolutamente ficticio. Las personas que están en pedagogía me pueden decir que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver, pero es inventado para que vean un poco hacia dónde va. Más que en el fondo, entonces preocúpense de la forma. Ejemplo ficticio. Si un objetivo está ligado, por ejemplo, con aportar desde la carrera de pedagogía X a potenciar el aprendizaje centrado en los estudiantes, relacionando a la Universidad de La Serena con cursos de enseñanza básica de colegios municipales o públicos. Ese fue el objetivo que se crearon y la carrera de pedagogía dijo, yo quiero hacer esto. Quiero conectarme con los colegios municipales y públicos y ver cómo vamos mejorando el aprendizaje. Evidencia. Entonces esa carrera puede haber hecho un trabajo de aprendizaje más servicio con una asignatura ahí, con los estudiantes del colegio Z de Puritaquí, o algo así, es un ejemplo. Charla sobre la importancia de la didáctica en la educación organizada por la carrera y Puerto Cordillera. Aquí pongo yo intencionalmente una pregunta, ¿y eso no es extensión? Sí, sí es extensión, porque solamente estamos haciendo una charla hacia afuera, hay un contacto externo, no hay una bidireccionalidad, pero no importa, porque está dentro de un objetivo de vinculación con el medio. El objetivo es el bidireccional. Las acciones pueden ser bidireccionales, unidireccionales, pueden ser comunicativas, pero lo importante es que el objetivo tenga esta conexión hacia ambos lados. Congreso de buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje organizado por la Facultad y la Corporación Gabriel González Videla. Pongo este ejemplo porque la facultad podría organizar algo y con ese congreso apoya como una evidencia de vinculación con el medio a todas las carreras que participan. Entonces pueden potenciarse en conjunto con respecto a algunas cosas. Taller de co-construcción de un diagnóstico sobre el impacto de las tecnologías en la enseñanza-aprendizaje en el Colegio W, podría ponerle ahí después de la pandemia, por ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes vayan buscando un objetivo de vinculación con el medio y a eso les vayan evidenciando las diferentes acciones con una lógica que aportan a cumplir con el ejemplo, en este caso, con el objetivo que están desarrollando. Un tercer desafío. Yo sé que son varios, pero la verdad es que más allá de todos los desafíos que hay, yo creo que todas estas cosas que estamos planteando las hacemos. Si lo único que hay que hacer es ordenarnos. Esa es mi visión. Yo por lo menos lo que he visto es que hacemos mucho más de lo que creemos que tenemos que llegar a hacer. En este caso sí viene un tema interesante. Se dice, se debe evidenciar, al menos en los últimos 5 años, cuáles son los esfuerzos realizados para que los estudiantes de la carrera conozcan de antemano el campus ocupacional, no solo desde la teoría, sino desde la práctica. La estrategia. En los primeros años se puede llevar a los estudiantes a conocer las dependencias de alguna organización, dependiendo de la carrera. En pedagogía es mucho más fácil porque tienen un trabajo constante de prácticas que conecta con los estudiantes, con los colegios y las escuelas desde un comienzo. Pero hay otras carreras que, por ejemplo, no sé, Mauricio, psicología, en el fondo sería bueno que los primeros años, más que los estudiantes vayan a intervenir, porque están recién aprendiendo, vayan a conocer cómo funciona un centro psicológico, cómo funciona la psicología dentro de un colegio, ahí ustedes lo determinan. Sin embargo, en niveles superiores la idea es participar activamente con estas organizaciones. Ahí sí, con los estudiantes apoyando en diagnósticos, en solución de problemas, en desarrollos de trabajo. Siempre es necesario evidenciar y evaluar tanto la satisfacción como las contribuciones. Cuando hablo de contribuciones, la palabra que más se usa en el tema de acreditación es impacto, que es una palabra que a todo el mundo le complica, porque también tiene cierto grado de subjetividad. El impacto en realidad uno lo puede medir a largo plazo, por lo cual es súper difícil medirlo. Ahí tengo una buena noticia, que veremos si se concreta, pero hace unas 3 semanas atrás hizo una charla sobre vinculación con el medio el nuevo presidente de la CNA. Y él dijo explícitamente en esa reunión que no tenía mucho sentido llegar a pensar en el impacto en mucho tiempo, porque en el fondo eso significaría exigirle a las instituciones de las carreras una cantidad de recursos que no necesariamente tenemos. Entonces, por eso se plantea, con buenos ojos, que hablemos de contribuciones. ¿Cuáles son las contribuciones que hacemos hacia afuera y cuáles son las contribuciones de esa relación de vinculación con el medio hacia adentro, hacia nuestros estudiantes, hacia nuestro académico? Puede haber una explicación tanto cualitativa como cuantitativa. Y un cuarto y último desafío de la visión tradicional es generar convenios con organismos externos.
Esto evidencia que tenemos una relación con las personas externas. Lo ideal es que no sean a nivel de carrera, sino que de facultad e incluso de universidad, con tal que ese convenio sirva para poder, de una sola vez firmado con ese agente externo, ayudar a diferentes carreras. Dichos convenios deben ser efectivos, y esto es importante, porque muchas veces se firman convenios, y es mucho más grave tener un convenio firmado que demuestre que no hay ninguna acción después de esa firma, a que mejor no tener, sería no tenerlo. Entonces, en ese sentido, lo importante es que sean efectivos, demostrar que hay contribuciones para los estudiantes, para el cuerpo académico en diferentes ámbitos, además de evidenciar los aportes que nosotros hacemos hacia estas instituciones externas. ¿Cómo voy en el tiempo? Yo sé que soy bueno para hablar, entonces de repente me asusto. No. Está bien, dale nomás. Ya. Me queda la última parte, la parte que tiene que ver con los nuevos criterios y estándares. Vimos la edición tradicional, ¿qué se viene ahora, de aquí en adelante? Los criterios y estándares de la nueva acreditación van a estar operativos desde el 2023. Están presentados a nivel institucional, pero vamos a ver cuáles son los efectos en las carreras. El criterio 11 de vinculación con el medio, que es política y gestión de la vinculación con el medio, lo que hace es que podemos llegar a 3 estándares, 3 niveles de progreso en nuestras carreras y en nuestra institución. El nivel más básico, fíjense, el nivel más básico es que los objetivos de la carrera, en este caso de vinculación con el medio, con coherencia con la política institucional y bidireccionalidad construida, y además tienen recursos asegurados. Es decir, nosotros nos acreditaríamos con el nivel más básico si demostramos que tenemos objetivos de vinculación con el medio y que están conectados con la institución. ¿Sí? Fíjense que hace un rato les dije que en algunas carreras ni siquiera he observado que haya un objetivo, así que partimos incluso más atrás del objetivo básico, del estándar básico. El segundo estándar, el estándar medio, es que ya hay acciones sistemáticas, no solamente esporádicas, que todos los años se van repitiendo y que hay ciertos indicadores y evidencias que demuestran las contribuciones, tanto internas como externas. Es decir, una cosa es tener objetivo y demostrar que vamos en una lógica, y otra es que cuando hacemos las acciones, repito, sistemáticas, vamos midiéndolas. El tema de los indicadores, que es un temazo también bien complejo, depende de cada carrera. La universidad como institución, incluso la CNA como gran organismo, nunca les va a decir estos son los indicadores que tienen que cumplir, porque depende de cada carrera. Son ustedes en la carrera quienes determinan qué indicadores son los que les sirven para medir si están cumpliendo con lo que ustedes mismos dijeron que querían hacer. ¿Ya? Y el estándar más alto tiene que ver con que los indicadores permiten evidenciar el trabajo para el mejoramiento continuo de las actividades sistemáticas. Esto quiere decir que ya no solamente medimos y tenemos indicadores y decimos, no sé, hubo tantos estudiantes participantes, tantas personas externas, se cumplieron tal objetivo, sino que en una visión más crítica, el estándar alto decimos ya, pero con toda esta información, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos el próximo año la misma acción que tenemos, pero que ahora ocupemos menos recursos, hagamos algún objetivo distinto, vayamos hacia otro lado? El tema es que vayamos evidenciando el trabajo con este tema de indicadores y de evidencia, pero eso es secundario, ese es el medio. Lo importante es qué hacemos con ello. En el estándar más alto demostramos que estamos cada vez mejorando cuando tenemos todos estos datos. Y ojo con este tema, que es, a mi gusto, el más desafiante de los nuevos procesos de acreditación en las carreras. Dice, instrumentos que evidencien la formación de estudiantes con vinculación con el medio en mayúscula, la pongo, todos los niveles. Si uno lee una y otra vez los nuevos criterios, si viene un par evaluador que toma esto al pie de la letra, va a decir, ok, ¿cuánto dura la carrera? 5 años, ya. ¿Qué actividades de vinculación con el medio hacen en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año y en el quinto año? Porque en todos los niveles tienen que demostrar que hacen vinculación con el medio. Ese es un desafío gigante, y que les comento que en estos momentos en la universidad, yo ya no estoy en la dirección, pero sé que en este caso el coordinador de vinculación con el medio está preparando y haciendo un primer trabajo de propuesta de cómo abordar cada carrera, sus acciones y en cada año, porque no todas las asignaturas necesariamente están conectadas con vinculación con el medio. Lo que está haciendo una primera aproximación por ningún motivo impuesta, al contrario, es una sugerencia para decirle a usted, incentívense a ver cómo podríamos ayudarles para que ustedes vean cómo van a trabajar en los primeros años. Como les dije, lo ideal es que primero y segundo año sean más extensionistas, que los estudiantes conozcan, y de ahí empiezan ustedes a trabajar más en lo bidireccional.
Con respecto al criterio 12, resultados e impacto, ahí está la palabra que tanto complica, de vinculación con el medio, el estándar más básico es que haya evidencia de las contribuciones tanto hacia adentro de la carrera como hacia afuera y que son coherentes con los propósitos de la institución. El estándar medio es que ya no solamente hay evidencia de que se hacen acciones, sino que además hay valoración desde el entorno. Es decir, tenemos que empezar a medir la satisfacción de las personas del entorno con respecto a lo que estamos haciendo en vinculación con el medio. Y también que los resultados de las acciones sirven para el beneficio de los estudiantes, de la docencia y de la investigación, dependiendo de la carrera respectiva. Y ya el estándar más alto es que existe evidencia de una mejora continua a través de indicadores y se comprueba un impacto o una contribución positiva en el desarrollo de procesos formativos y en los estudiantes. Es decir, si me piden un ejemplo, lo ideal sería que al conectar nosotros con el territorio, que al hacer una actividad con alguna institución externa por un tiempo sistemático, nosotros con eso vamos viendo cómo, por ejemplo, vamos mejorando el perfil de egreso de los estudiantes y lo tomamos en consideración para que en las nuevas procesos, ni siquiera el proceso de acreditación, hay una lógica que yo no sé si la han conversado alguna vez, pero los procesos de acreditación acreditan lo que nosotros mismos dijimos que íbamos a hacer. Porque partimos con una autoevaluación, y esa autoevaluación es la que después finalmente defendemos. Entonces, muchas veces, por quedar bien, ponemos en los informes de autoevaluación cosas que no hemos hecho, que no tenemos evidencia y después nos juegan en contra. Entonces, recién decía Mauricio que la carrera comercial tuvo 6 años de acreditación, y todo el mundo decía, ¿cómo una carrera de la Universidad de La Serena tiene 6 años de acreditación y pasó a ser una de las carreras más importantes en años en Chile? Porque yo no me estoy comparando en años con la carrera del lado, me estoy comparando conmigo mismo. Yo dije, esto es lo que voy a hacer, miren, cumplí 6 años. Entonces eso tiene que ver con que vamos mostrando algunos temas. Sin embargo, lo que estoy mostrando acá en este momento es como la base, es lo mínimo que nos van a estar pidiendo. De ahí para adelante podemos hacer todo lo que queramos. Y aquí viene un aporte aparte del institucional, y es que sí existen los criterios y estándares de las carreras de pedagogías, los nuevos. Y como viene, hay varias carreras de pedagogía en humanidades, quise poner estos criterios y cuáles son los desafíos. El primer criterio, en el criterio 1 de perfil de egreso, recuerden que solamente estoy hablando de vinculación con el medio, es mucho más que esto, tienen que meterse a ver el tema del punto de vista administrativo, docencia, todo. En el caso del perfil de egreso hay un mensaje, dice, se deberá tener sistematizado los resultados de inserción laboral y seguimientos de titulados. Eso ya es un desafío. Ustedes saben dónde están sus estudiantes trabajando, hay que tener una buena base de datos y hay que demostrar un poco que están y qué estamos haciendo con ellos. Y además se evidencia la incorporación en el proceso de evaluación periódica del perfil de egreso de titulados. Es decir, los titulados tienen que demostrar que están participando en la revisión constante de lo que ustedes van generando como cambios de renovación curricular, de perfil de egreso, cualquier tema, tiene que existir. Para eso la universidad cuenta con una oficina de seguimiento de egresados que tiene harta información, pero es propio de ustedes también verlos cómo eso les sacan beneficios para que la carrera vaya perfeccionándose en ese punto. En el criterio 3 de las pedagogías también sale la formación práctica, y ahí dice explícitamente, la vinculación con el medio logra bidireccionalidad a través de espacios experienciales de formación práctica. Lo que voy a comentar es lo que yo intuyo, porque aquí hay una discusión fuerte entre los diferentes colegas en vinculación con el medio, pero no creo, espero no equivocarme, que estemos pensando en la práctica del estudiante X en el colegio X si es bidireccional, porque eso es muy específico y tiene muy poco impacto. Lo que estamos pensando es que, por ejemplo, en la carrera dijo, nosotros nos vamos a relacionar con, no sé, voy a pensar en psicología con el Centro de Discapacidad de Tongoy. Entonces, en esa relación con el Centro de Discapacidad de Tongoy, conversamos con ellos, nos muestran nuestras necesidades y le decimos, ok, vamos a poner 3 alumnos en prácticas al año para que vayan mejorando o haciendo diagnósticos y diferentes cosas. Entonces, los estudiantes aprenden, pero ustedes aportan bidireccionalmente hacia una necesidad concreta. Entonces, el tema de la bidireccionalidad dentro de la práctica tiene que ver con un estadio mayor a que simplemente el estudiante tiene una práctica, sino que hay un trabajo un poco más consensuado entre lo que ustedes hacen y esa institución externa. Y por último,
aparece el criterio 4, cuerpo académico, o sea, hay un involucramiento en donde aquí ya aparece la importancia del departamento en nuestra lógica universitaria más que de la escuela, y donde dice que la vinculación con el medio es considerada en la evaluación académica, lo que nosotros llamamos convenios de desempeño o símil, cuando el académico es por honorarios. Es decir, nosotros cuando evaluamos al docente, al académico, tenemos que tener contemplado explícitamente vinculación con el medio, que es lo que están haciendo. Puede llegar a ocurrir que un académico o una académica no haga acciones de vinculación con el medio, pero eso tiene que quedar claro, ¿ya? Y al mismo tiempo entrega oportunidades para la retroalimentación del currículo, es decir, que el cuerpo académico tiene la posibilidad de poder, al hacer vinculación con el medio, mostrar cómo podemos ir mejorando nuestro plan de estudio, etc. Se evidencian además oportunidades para el desarrollo de la carrera. Cuando hablamos del punto de vista de este convenio de desempeño y este cuerpo académico, aprovecho de mandarle mensaje al decano y en realidad a ustedes también, es importante y relevante que en el corto, mediano plazo mejoremos lo que es también la jerarquía académica de la Universidad de La Serena. Que en la jerarquización, quienes hacen acciones de vinculación con el medio, como por ejemplo, tener la capacidad de coordinar un convenio, tener la capacidad de hacer un encuentro, una jornada interinstitucional, tener la posibilidad de representar a nuestra universidad en Chile o en el extranjero, se les valore de alguna forma dentro de la jerarquización académica, porque eso muestra que la vinculación con el medio de alguna forma se está tomando en cuenta dentro de cada institución. Eso era, espero no haber sido muy aburrido. Gracias, Mauricio y equipo. Muchas gracias, Carlos, muy ilustrador, ya muy clarito. Quisiera ahora dar la palabra al asistente para que puedan hacer comentarios, preguntas, reflexiones, ¿ya? Les dejo la palabra para que nos puedan compartir su aporte. Voy a partir yo, Carlos. Me parece súper interesante la manera como lo planteaste, porque va en la línea de lo que hemos estado señalando en las charlas previas, digamos, como algo muy concreto, de acciones que se pueden realizar, ¿cierto? Pero cada vez, con cada intervención, va quedando claro que estas acciones no pueden, o no deberían por lo menos, ocurrir en el momento en que empieza un proceso de autoevaluación, porque probablemente nos faltaría tiempo, digamos, para poder alcanzar incluso el estándar básico, el estándar mínimo. Entonces, en ese sentido, tal vez sea necesario constituir equipos de manera un poco más permanente o incluir los roles, las actividades de estos en convenios de desempeño cada año, digamos. No sé cuál puede ser tu experiencia y tus sugerencias al respecto, ¿ya? Bueno, a nivel de carrera yo creo que este es un tema que debería abordar sí o sí lo que nosotros llamamos consejo de carrera o consejo de escuela o claustro, dependiendo del nombre que planteen, pero debería ser parte del trabajo habitual del cuerpo académico, sentarse a pensar qué es lo que quieren hacer desde el punto de vista de los objetivos de vinculación con el medio, etcétera, porque tiene que estar pensado, como dije, conectado con el perfil de egreso de cada carrera, y además tendría que haber un conocimiento de cuáles son, en este caso, la planificación estratégica, el PDF que le llamamos de la facultad, para que tengan coherencia. Pero esa construcción no puede ser bajo 4 paredes entre el cuerpo académico. Hay que ver un poco también qué es lo que está necesitando el territorio, hay que tratar de ver algún tema de diagnóstico. Y yo creo que eso, por la experiencia que he tenido en este tema, ya de alguna forma está. No es necesario ir a hacer encuestas, ni mucho menos usted ya con los años que tienen saben más o menos por dónde apuntar, qué es lo que quieren. Pongo un ejemplo, me voy a ir al área mía. No sé, está ingeniería civil industrial e ingeniería comercial, ¿ya? Y ambas quieren trabajar con el mundo empresarial porque es parte de la formación de estas carreras. Pero ingeniería civil industrial toma la decisión de trabajar con las grandes empresas de la región y ingeniería comercial toma la decisión de trabajar con las microempresas. Esa es una decisión propia.
Ustedes, por ejemplo, los que están en pedagogía, ¿con quiénes van a trabajar? ¿Con los colegios municipales? ¿Con los colegios municipales en este caso, de La Serena? ¿Con la Corporación de González Videla? ¿Con los colegios que hoy día llamamos del Estado, públicos, como el Puerto Cordillera? ¿Con algún colegio particular subvencionado? ¿Con un colegio? Eso debería estar ya más o menos definido, porque si no empezamos a hacer contactos con quien vayamos encontrando, porque es más cercano. Se da mucho en todas las carreras, no solo en la Universidad de Higiene, sino que en todo Chile, que nosotros nos conectamos con quien conocemos. Hoy yo tengo un conocido de tal institución y si hablo con él, hagamos algo. No es la idea. La idea es que ustedes tomen la definición. En el caso de psicología, por ejemplo, Mauricio, puede haber sido con Paola Dinamarca, ¿quién es la encargada de vinculación? No, no de vinculación, de prácticas, perdón, de prácticas. Parece que era ella. Y ella me mostraba y tenían un orden muy interesante y la lista de todas las instituciones con las que se conectaban. Pero mi pregunta era, ya, ustedes tienen muchas, pero ¿cuáles priorizan? ¿Cuáles son las que quieren trabajar en el tiempo? ¿Qué quieren hacer como trabajo sistemático? Esas son decisiones de ustedes, por lo cual yo creo que la gracia de esto, dentro de todo lo complejo que se ve, es que nadie les puede imponer qué es lo que tienen que hacer. Depende del cuerpo académico que está relacionado a la carrera y de su entorno significante. No sé si respondí algo en lo que te preguntaste. Sí, estamos claros, y yo creo que en general, no solo muchas de las cosas ya se hacen y hay que sistematizarlas más y hay que ponerlas en papel o hay que ajustarlas más en concordancia con los planes de la institución y de la facultad, pero y también cuando se proponen actividades, cuando se proponen objetivos, etcétera, también tratar de que no sean tan diferentes a lo que se hace habitualmente, porque también eso es complicado estratégicamente, porque después igual se requiere recursos, energía, tiempo para poder ejecutarlo. Entonces, sí o sí hay que aliviar un poco la carga de tarea y focalizarla muy estratégicamente en aquello que sí o sí hay que hacer. Perdón, Mauricio, ahí yo creo que es clave que ustedes pongan en el papel efectivamente los objetivos de lo que ya hacen. Creo que no es muy bueno, justamente por lo que tú dices de los tiempos, de que vayamos inventando nuevos objetivos que todavía ni siquiera hacemos, porque va a ser un desgaste muy grande. Ustedes ya hacen muchas cosas cada una de las carreras, por lo cual es llevarlas al papel. ¿Qué es lo que hemos hecho en el tiempo? Y transformémoslo explícitamente en objetivos y lo seguimos desarrollando de forma sistemática. Ok, sigue abierta la palabra para que quienes quieran aportar, contar. Yo quiero hacer una consulta a Carlos. Clara. Sí, yo quería preguntar más que nada respecto a este criterio 3 de la formación práctica. ¿Este criterio se refiere exclusivamente al tema de las prácticas docentes, al tema de la formación en las instituciones cuando los estudiantes van a desarrollar sus procesos de práctica, digamos, sobre el proceso? ¿O también se está pensando como, por ejemplo, aquellas acciones o actividades vinculadas a las asignaturas, y que justamente muchas veces esas acciones vinculadas a la asignatura lo que le otorga a esa acción práctica, ¿ya? Es el carácter más disciplinario dentro de la pedagogía? Por ejemplo, estoy pensando en currículum, estoy pensando en evaluación, estoy pensando en las didácticas específicas, ¿no? Que muchas veces los estudiantes necesitan tener esas instancias y esas experiencias, y que claramente puede ser, digamos, una instancia, y es, ¿no?, una instancia súper interesante para generar investigación con los docentes en aula y con las universidades. Entonces, por eso te preguntaba respecto al tema del criterio 3. Es un buen ejemplo, Clara, para decirles un poco lo que les dije en parte de la presentación. No lo dice explícitamente, por lo cual uno puede deducir que es la práctica docente en el colegio, tal como se hace. Pero si ustedes plantean un objetivo en donde dicen vamos a medir el impacto o la contribución de las prácticas docentes de observación y los trabajos de la asignatura dentro del mismo objetivo, automáticamente nadie les puede cuestionar que le están dando una importancia relevante a lo que estás planteando, ¿ya? Según mi punto de vista, lo que aporta el criterio es no dejar de lado la práctica propia, la práctica en el colegio, la práctica docente, pero al ustedes intencionarlo explícitamente, también van a poder defender que es parte de su decisión de que lo que están haciendo en estas asignaturas tiene un foco relevante dentro del aprendizaje práctico de los estudiantes.
Quería aprovechar de hacer otra pregunta, Carlos. Lo que pasa es que yo, al escucharte respecto del planteamiento de los criterios, de los nuevos criterios, digamos, de la CNA, al hacer el contraste un poco con la propuesta, ¿no?, que tiene la universidad, no sé, me queda como la impresión de que el carácter más bidireccionalidad, de la importancia como del territorio, lo veo mucho más presente como en el plan, digamos, de la universidad, la propuesta, que en los criterios de la CNA, porque en los criterios de la CNA, si bien se habla de bidireccionalidad, pero como que no logro visualizar fuertemente un poco esta bidireccionalidad, como esta co-construcción del conocimiento que tú mencionabas al comienzo, incluso cuando comenzaste citando a Paulo Freire, ¿no?, esta construcción colectiva de conocimiento. Entonces, eso también es un buen tema, porque igual en el momento de evaluar la vinculación con el medio a través de la formación práctica, lo que significa también establecer una vinculación tremendamente importante con el sistema educativo. Sabemos que el sistema educativo tiene toda una cultura escolar, o sea, tiene toda una institucionalidad, una historia, eh, que no ha sido trabajada, digamos, durante muchos años en esta construcción conjunta entre universidad y sistema educativo. A veces son como dos instancias que están como ahí colaborando mutuamente, y por eso, digamos, es mi pregunta en relación a ese punto. Gracias. Sí, es efectivo. Hay que pensar que el sistema de educación superior y estos criterios estándares están pensados para todas las universidades. Y hay algunas universidades que no tienen un foco territorial. Ese fue uno de los grandes, diría yo, reclamos que pusimos nosotros como red de vinculación con el medio de universidades del Estado a estos criterios estándares, porque hoy día a nivel de vinculación con el medio son 2, pero cuando se hizo la primera propuesta eran 4, ¿ya? Y lo que hizo los expertos, en vez de modificarlos, eliminó algunos. De hecho, explícitamente, uno de los criterios de vinculación con el medio para todas las universidades era internacionalización. Y fuimos la Universidad del Estado que le dijimos, ojo, por un lado tenemos la ley 21.094 de las universidades del Estado, que nos obligan a conectarnos con el territorio y las regiones, y por otro lado nos están diciendo que para acreditarnos tiene que hacer internacionalización, que no son excluyentes. Sin embargo, los focos pueden ser bien complejos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, finalmente lo que hizo fue sacarse internacionalización, y no queda muy explícito, tal como dices, en los criterios del tema territorial, pero sí está en la ley. De hecho, esa puede ser otra presentación, si en algún momento dado quieren que se las haga, sobre cómo abordar vinculación con el medio desde la ley de las universidades del Estado, que es un mundo aparte, donde ahí tenemos que ver justamente cómo nos conectamos específicamente con el territorio. Sin embargo, cuando vengan los pares evaluadores, los pares no necesariamente son colegas expertos en temas del Estado, de universidades del Estado. Incluso en las carreras, vienen de universidades privadas y de otros lados, por lo cual el tema es seguir el foco. Somos nosotros lo que planteamos dentro de nuestros objetivos la conexión con el territorio, porque tenemos una ley que además lo exige. No es el sistema de criterios y estándares, ¿no? Perdón, ¿más comentarios o preguntas o reflexiones que quisieran compartir? Mauricio, Cristian. gracias. Oye, a propósito de lo que refirió al pasar Carlos respecto de la jerarquización, yo quisiera interpretar esto como una dimensión que debe alcanzar la vinculación con el medio dentro de las otras tareas académicas usuales. Y en eso observo probablemente una cultura muy corta de nuestra institución, y a la vez una tarea en términos de, no sé si equiparar, pero categorizar de alguna manera estas funciones, tanto para efectos administrativos, para incorporarlo en los convenios de desempeño, pero también para efectos de la jerarquización, y la jerarquización entendida también como un reconocimiento de calidad o de estimación de lo estimable que es un colega.
pienso, Carlos, que ahí hay una tarea probablemente institucional, ¿no? Sí, es bien compleja porque yo, en mi forma de pensar, creo que no puede ser una imposición centralizada de lo que tiene que ser, sino tiene que ser conversado con la comunidad, que es lo que queremos entender por la valoración de vinculación con el medio. Lo dije hace un rato, la vinculación con el medio es parte de un sistema. La vinculación con el medio no existe si no está relacionada a la docencia y la investigación. Así lo vemos, por lo cual nunca vamos a decir vinculación con el medio está por encima de investigación, por encima de docencia, porque no lo es parte de un proceso. Y en esta función, cuando vienen los pares evaluadores, sobre todo a nivel institucional, pero cuando vienen ellos, preguntan, en la jerarquización, ¿cómo consideran vinculación con el medio? ¿Cuál es el mensaje ahí? Lo que están viendo es la importancia que le damos como institución a la que consideramos que es una de las 3 funciones esenciales de la universidad. Entonces, por lo mismo, el desafío es tratar de ver cómo incorporamos explícitamente la vinculación con el medio en el trabajo del cuerpo académico. Porque es muy efectivo que de repente hay un académico, una académica que pasa todo un semestre en terreno con los estudiantes, trabajando, haciendo convenios, teniendo una relación muy efectiva con las personas del territorio, pero eso finalmente no se premia de ninguna forma, por decirlo de alguna forma. Pero lo que ocurre ahí es que finalmente entonces el tema de vinculación con el medio queda un poco invisibilizado. ¿Cómo incentivamos? Cuando vemos de docencia, yo creo que todos los que hacemos clases sabemos que la docencia es parte nuestra, por lo cual hacemos una cantidad de horas, trabajamos, ¿no? Ayudamos en tesis, en práctica, etc. Y en investigación hoy día, si nosotros publicamos en una revista científica, aparte del prestigio propio, en algunos casos la universidad está incluso paga, cuando es publicación Cielo, cuando es publicación WOS. Todavía no es Scopus, esperemos que en algún momento pronto también se haga. Pero cuando es vinculación con el medio es como casi un saludo a la bandera. Es como que ya, yo voy a hacer un trabajo importante y voy a ir a representar a la Universidad de La Serena haciendo una exposición a México. Y eso, ¿cómo se suma? Entonces creo que ahí es bien interesante de repente pensar consensuadamente entre la comunidad cómo valoramos la vinculación con el medio, qué acciones son de vinculación con el medio, porque también cuando repito que son la docencia y la investigación son parte de, no es que podemos separarlas tan fácilmente. Es como que yo le diga, ¿cuál es el presupuesto de vinculación con el medio? Eso es súper complicado, porque el presupuesto en realidad está unido. Cuando yo hago una acción o una charla, estoy haciéndolo como docente, como parte de la docencia, pero a lo mejor lo hago externamente y podría tener un sesgo de vinculación con el medio. Entonces, es un proceso complejo, pero lo que hay que hacer es que ya a esta altura, que además no lo dije, vinculación con el medio a nivel institucional pasa a ser una dimensión obligatoria de acreditación. Es obligatoria, por lo cual entonces el desafío es empezar a conversarlo desde ya. Ok, Omar y después Sandra. Gracias. Hola, Carlos. Hola, Mauri. Disculpen que esté sin cámara. Hola, Carlos, hola. quería hacer dos comentarios, de verdad son opiniones, y quería que te refirieras a ella nomás, así como... Hay dos cosas que a mí siempre... lo primero, que lo que estábamos hablando recién, yo creo que hay que distinguir las actividades, las 3 grandes actividades que realiza la U, porque el conocimiento necesario y la especialización necesaria para realizar cada una de las 3 es distinto. Entonces, lo que yo creo es que el universo de las personas que puede hacer investigación es siempre menor al universo de las personas que pueden hacer docencia y que pueden hacer vinculación. Eso es el primer punto para opinar. El segundo, te lo lanzo al tiro para que los tratéis los dos. Hay otra cosa, y esto lo he dicho en la presencia de autoridades regionales, etcétera, que de verdad que yo creo como que se pasó por el otro lado, el tema del territorio. Y de verdad que como que ya cuando escucho la palabra territorio, me da como algo te voy a explicar por qué. Yo encuentro toda la razón, que los centros universitarios financiados por el Estado aporten a las actividades que se realicen en el lugar donde están emplazadas. Eso es incuestionable, ¿ok? Pero el problema que estamos teniendo, Carlos, es que la concepción del territorio, la concepción que yo diría, tú que soy ingeniero comercial, que está a la base de toda esta idea del territorio, es otra frase que se llaman las ventajas competitivas, que también está relacionado con el tema del territorio.
Entonces, mi idea es que en realidad esta idea del territorio nos está restringiendo lo que nosotros podemos hacer. Porque si bien tenemos un compromiso con lo que la concepción de lo que es el territorio, es una concepción economicista y está basada en la economía extractivista. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué no la Universidad de La Serena podríamos ser los más bacanes en el estudio cinematográfico? ¿O por qué no? Porque de hecho podemos, y eso es lo que hacemos, y tenemos gente que estudia unos moluscos que están en el sur, y que estudia, y uno escribe con gente que está en otro lado, y entonces, ¿qué es el territorio? Y por qué yo creo que es una mala palabra, y porque hoy en día el territorio realmente no es un lugar físico. Eso es la idea. Entonces te quería plantear esas dos preguntas. Primero, la idea de la diferenciación de las funciones, de las tres funciones, y segundo, el mal que nos hace la idea del territorio, en mi opinión. Gracias, Carlos. Gracias, Omar. A ver, brevemente, con respecto a lo primero, totalmente de acuerdo. Creo que justamente la idea es sentarnos a conversar qué vamos a entender desde el punto de vista de la jerarquización académica, las diferencias, qué es lo que hace que la acción que está haciendo el académico y la académica es de vinculación con el medio y no es de investigación y no es de docencia. En particular, yo creo, por lo que he visto, de que no todo académico o académica no es que no tenga las capacidades, simplemente muchas veces no tiene las ganas, por decirlo así, de meterse en un tema de armar un convenio, de coordinar un convenio, de tener reuniones con las personas del territorio. Entonces ese es un desafío que hay que plantear y conversándolo bien hacia qué vamos a entender y diferenciar en estas acciones. Y respecto a lo segundo, creo que es una de las conversaciones más constantes que existen dentro de la red de vinculación con la Universidad del Estado y de otros temas, porque tú lo planteaste, si vamos un poco a lo que ha ocurrido, vinculación como concepto apareció ligado fuertemente a lo que hacía principalmente países como México o como Estados Unidos, que era la relación de las universidades o las instituciones de educación superior con las empresas del territorio. Ahí le llaman, en México le llaman vinculación a la conexión universidades-empresas. Acá nosotros le llamamos vinculación por medio de la relación de todo. Ya es como mucho más amplio. Quienes construyeron los primeros términos de vinculación por medio de la universidad estaban mucho más ligados a esta mirada del mercado, por decirlo así, por lo cual efectivamente va por ese lado. Sin embargo, yo creo que somos, repito, como lo digo, la gracia está es que es tan abierto, el paraguas de los procesos de habilitación son tan abiertos que depende de nosotros cómo lo planteemos. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del territorio, yo creo que nosotros podríamos decir, no sé, pensemos en los migrantes. Hoy día hay un tema gigantesco en la región con los migrantes. El mensaje que se trata de decir es qué estamos haciendo como universidad para ver cómo estudiamos, damos propuestas, hacemos algo con esta realidad fuerte dentro del territorio. Pero eso desde el punto de vista práctico, y la gracia está en que no todo el cuerpo académico tiene por qué sí o sí vincularse al territorio. Imagínense astronomía. No, astronomía solamente nos vamos a dedicar a hacer publicaciones para las estrellas que están acá, para la región. No tiene lógica. Nosotros deberíamos investigar y trabajar, va a ser un poco exagerado, para el mundo. Esa es la idea, ¿ya? Y ojalá potenciarnos en alguna área. Pero en algunas cosas las realidades son prácticas. Recursos hídricos. El tema de recursos hídricos viene y ya Pelo hoy día ya no tiene agua. La Serena, si seguimos con este tema de bajas lluvias de aquí a 2 años más, acuérdense de mí, si en 2 años más no tenemos agua, lo que va a empezar a ocurrir es que vamos a tener que, nos van a restringir el uso del agua diaria en cada una de nuestras casas. Entonces, ¿cómo aportamos ahí en la universidad? Es un desafío, pero comparto contigo, Omar, es una conversación muy compleja y que a lo mejor se podría dar la oportunidad que como cuerpo académico vayamos viendo qué proponemos, porque lamentablemente quienes construyen los criterios, los estándares, lo hacen desde Santiago, no solamente desde un grupo chico, centralizado. Así que es difícil. Creo que lo único que podemos hacer es que como nosotros somos los que hacemos los objetivos de cada una de nuestras carreras, le ponemos el sello hasta donde queremos llegar. Eso, por lo menos de mi parte. Sandra también está... Ya me entenderá. Sandra. Está con el micrófono apagado ahí. Sí, nomás. Sandra, ¿estás por ahí? Está tratando de conectar el audio. Ah. Que rellenes, te dijo un ratito ahí. Ya.
Oye, yo voy a aprovechar de meter la cuchara, porque me remueve un poco la conversación que tenemos ahora, me remueve muchas como inquietudes, dudas que tuvimos en el proceso anterior con una carrera de psicología. No en la acreditación de ahora, sino que hace un tiempo cuando estuve yo a cargo. Y mira, a mí me pareció siempre complicado el concepto de vinculación con el medio, porque estaba formateado, por decirlo así, en la distinción tradicional de docencia, investigación, extensión. Y vinculación con el medio no es una actividad que reemplaza a extensión, sino que más bien cambia, pone un foco diferente, y extensión queda con su identidad propia, ¿cierto? Como actividad de la universidad, pero de alguna manera amplifica y pone el énfasis en esta otra actividad que es vinculación con el medio, y que en cierta forma tiene esta característica, que es bidireccional, pero que no tampoco especifica en qué. Entonces, cuando en psicología intentamos hacer los planes operativos y los convenios de desempeño, nos dábamos cuenta, por lo menos yo me daba cuenta, podría estar equivocado, pero que cada actividad, por ejemplo, investigación, tiene una salida de vinculación con el medio. De hecho, en Fondesit ahora también se les pide a los investigadores que puedan difundir lo más posible los resultados de sus investigaciones, o tener un contacto mayor, un mayor acercamiento con la comunidad. Ya no solo cómo ese conocimiento no impacta en la formación de los estudiantes, sino que también hacia la comunidad. Cuando se hace docencia, también ahí hay una bajada de vinculación con el medio, y como un poco los ejemplos que da Carlos, de una docencia que no está solo encerrada en las aulas, sino que de alguna manera los estudiantes pueden ir, ¿cierto?, a determinados lugares afuera, o a conversar, o a observar, o a intervenir, ¿cierto? Y ahí se verifica entonces la bidireccionalidad del proceso. Y obviamente cuando se hace extensión y se está difundiendo distintos tipos de actividades en la universidad, o cuando incluso, por ejemplo, la universidad invita a personas importantes, prestigiosas de otras universidades, de otros países, a hacer conferencias, charlas, etcétera, o cuando los académicos van a un congreso, ¿cierto? Estaba haciendo extensión, y como dice Carlos, cuando eso es parte de una mirada más sistémica, ¿cierto?, también se podría considerar vinculación con el medio, en la medida que está como una actividad dentro, ¿cierto?, de un objetivo estratégico. Entonces, por eso que creo yo que nos cuesta mucho entender esto de la vinculación con el medio, porque en el fondo no es más que hacer un zoom sobre actividades que igual hacemos o deberíamos hacer dentro de cada esfera de investigación, docencia, extensión. Por eso que no sé si estoy tan de acuerdo con Omar cuando dice que se necesitan competencias diferentes, o como si fuera una especialidad distinta, ¿ya? Yo en ese sentido no la vería como una especialidad distinta, sino que la vería como un desafío que el académico tiene un perfil más de investigador o más de docente, ¿cierto?, o de realizar como actividades de extensión, tienen, ¿cierto?, que tratar también de incluir dentro de sus actividades durante el año alguna actividad que tenga esta bidireccionalidad. Lo veo así, o sea, es para discutirlo, pero lo veo así. Y lo otro, perdona Sandra, lo otro es que veo que hay dos grandes esferas de desafío. Una es, como dice Carlos, explicitar los objetivos, ponerlos tal vez en papel, ¿cierto? Coordinar que estén bien coherentes con los planes de la facultad, de la universidad, etc. Y otra cosa es el cambio cultural que creo yo que se requiere para poder mantener una cultura de la autoevaluación, que es mucho más difícil, ¿ya? Entonces, los desgastes, y eso lo habíamos conversado en una charla anterior, los desgastes mayores para nosotros, en general, para el cuerpo académico, es que cada vez que viene un proceso de acreditación, viene un desgaste tremendo en tener que parar casi desde cero todo un proceso, ¿no? Y después eso se vuelve a dormir hasta el siguiente proceso, y muchas veces incluso cada cual sigue haciendo lo que hacía antes nomás. Entonces no queda un salto más cualitativo, o no queda un valor instalado y una cultura instalada. Entonces, eso de estar permanentemente cada cierto tiempo
haciendo un tremendo esfuerzo por levantar todo un proceso y no queda un cambio cultural o no queda instalado, ¿cierto? Un proceso más sistemático, nos termina desgastando mucho. Entonces, yo ahí hago la pregunta como, ¿cómo lo hacemos? Digamos, ¿cómo hacemos en las distintas carreras? ¿Cómo hacemos en la facultad, qué sé yo? Para tratar de, una vez que damos ese paso, de afirmarlo para que la siguiente vez partamos desde un peldaño diferente, ¿no? Yo tengo ahí como la imagen siempre de esto de que es verdad que hay muchos caminos que conducen a Roma y cuando los profesores somos parte de una carrera y formamos para llegar a un perfil de egreso, probablemente hay muchos caminos, estrategias, planes, formas de ver la docencia, nuestra contribución ahí y de hacer docencia. Pero estamos ahora en un momento, digamos, en que se nos demanda mayor coordinación, ¿ya? Mayor esfuerzo sincrónico, entonces ya no da el mismo resultado que cada profesor siga su camino, ¿cierto? A su pinta y a su manera. Necesitamos formas de coordinarnos, ¿ya? Y que esas formas de coordinarnos ojalá queden instaladas como prácticas culturales para lograr juntos un mismo objetivo. Porque si no, todos tenemos la intención de apostar, de lograr el objetivo, pero si no nos desgastamos demasiado, trabajamos el doble o el triple y no logramos el objetivo deseado y lo terminamos frustrando. Vale, eso es discutible lo que digo, pero lo dejo ahí como reflexión. Sandra. ¿Me escuchan o no? Ahora sí, Sandra. Ahora sí, primero un comentario con respecto a lo que dijo Carlos en algún minuto de su presentación, es que esta vinculación con el medio, o sea, los proyectos que uno pueda tener o los vínculos que establezca, dice que es ideal que no sea de carrera, sino que facultad. Yo lo entiendo esto como que esté anclado en un plano de esos con pares evaluadores que te piden que no tengas cosas que sean iguales, sino que cuál es el sello que le da la carrera con eso, ¿ya? No sé si se me entiende. Eso, yo insisto, entiendo que lo que se quiso decir es ahí que se vea como una política institucional, una política en la organización. Y por otro lado, lo que yo quería preguntar es si en entendiendo que Carlos ya no estás allí, pero no se ha pensado en algún minuto instalar algún tipo de modelo de vinculación con el medio como existen en otras universidades, que han sido muy exitosos. Ese es mis dos. Perfecto. Con respecto a lo primero, por eso digo que es ideal, no es obligación. En algún momento dado, el tema de vinculación con el medio, una carrera puede querer hacer un convenio que no sea práctico en su lógica con otra carrera, por lo cual lo puede hacer. Pero si queremos hacer un convenio, por decir, con la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, ese convenio le va a servir a todas las carreras que tengan en su lógica también trabajos de desarrollo productivo, no tendríamos que estar haciendo uno cada uno, porque es exigirle a la corporación que haga un montón de firmas. No tiene mucho sentido. Pero se puede perfectamente, por eso digo es ideal, se puede trabajar de forma individual, pero lo ideal es que en el fondo, por ejemplo, las pedagogías tengamos un solo convenio con la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, un solo convenio con Puerto Cordillera y no un convenio para cada carrera. En ese sentido digo de que es más práctico, ¿ya? Con respecto a lo segundo, la Universidad de La Serena sí tiene un modelo que es el que mostré, que es el modelo de vinculación con el medio donde están los 4 ámbitos y que ha sido conocido y también reconocido a nivel ni siquiera nacional. Hice un comentario que yo expuse, o lo dijo Mauricio, que expuse en el Congreso Internacional de Vinculación con el Medio. Y mi exposición fue justamente mostrar el modelo de la Universidad de La Serena
que tiene como foco apoyar el desarrollo regional de la región de Coquimbo sin perder el norte de que nuestros aportes lleguen a nivel nacional e internacional y que esa contribución sea interna. Y hablamos de estos 4 ámbitos: el ámbito formativo, disciplinar, científico, tecnológico, el productivo, económico, social y el de artístico-cultural. Lo que sí creo, y apunta un poco a lo que dice Sandra, es que nosotros deberíamos tener modelos enfocados más a las disciplinas. ¿Cuál es el modelo de vinculación con el medio propio de la carrera, no sé, de Pedagogía General de Educación Básica? ¿Con quién se conecta? ¿Qué es lo que hace? ¿Va a tener metodologías activas de aprendizaje? ¿Va a utilizar aprendizaje más servicio? ¿Qué es lo que va a hacer? Ese es el paso que tenemos ahora que impulsar como institución, pero que depende de cada una de las unidades académicas. Porque es el miedo que tengo yo, y lo he planteado en muchas reuniones. No es la idea que la Universidad La Serena de forma centralizada le diga a la carrera: usted tiene que usar esta metodología activa, tiene que conectarse con estas personas del territorio y tiene que tener estos resultados. No, son ustedes. Porque si no se pierde un poco esto de la descentralización, de la lógica de cada una de las unidades académicas lo haga. Entonces, el modelo institucional es muy amplio, es un paraguas muy grande. Yo sé que hay otros modelos de otras universidades que son mucho más específicos, pero esos modelos, y esto es una opinión personal, mucho porque tienden a imponerle a las unidades académicas qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, ustedes van a la Universidad del Alba, ex Universidad Pedro Valdivia, y ellos dicen explícitamente: tienen que hacer aprendizaje más servicio de todas las carreras. ¿Cuál es la lógica de eso? Y si una carrera quiere ser administración por proyecto, aprendizaje cooperativo, es una metodología. Eso es lo que pienso, creo, en el fondo. Hoy día hay un modelo, un paraguas muy grande, y lo que deberíamos apuntar es crear ciertos modelos más propios de cada carrera. Habiendo modelos muy exitosos de otras universidades que a lo mejor también es interesante sentarnos a conversar y ver si algo de ellos son rescatables como para hacer un buen benchmarking, agarrar algo de eso y aprovecharlo. Aprovecho también de comentar lo que dijo Mauricio, que yo lo digo también en todas las exposiciones, y es que tú lo hablas mucho, la transformación cultural, y eso es complejo, porque seguimos viendo los procesos de acreditación como un fin, y no como un medio para lograr lo que nosotros mismos decimos que queremos lograr. Entonces, transformamos estos procesos en un fin. Y eso hace de que de repente, a última hora, cuando viene el proceso, empezamos todos a correr y a armar un informe que se vea coherente y escribimos lo que los pares quieren escuchar. Eso no tiene mucha lógica. Y además los pares que vienen de otros lados tienen sus propios conceptos. Yo digo, a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué es impacto? Y yo digo, impacto es lo que tiene en la mente, en su concepto, el par evaluador que nos toque en la visita. Fíjense lo irónico del comentario, pero en el fondo cada par viene con su idea de impacto y dice: es que esto es. Y nosotros hemos tenido gente, nosotros en el proceso del 2016, el presidente de la comisión de los pares evaluadores, que venía de la Universidad de Talca, que es ingeniero, dijo un comentario, y dijo: ustedes como Universidad de La Serena tienen que apuntar fuertemente a la innovación empresarial. ¿Y por qué? O sea, era como una exigencia. O sea, eso es una opción. Podemos hacerlo sin ninguna duda, pero a lo mejor algunas carreras. Pero no puede ser un tema de que la institución tenga que estar obligada a que hagamos lo que digan los pares. Hay que tener mucho cuidado ahí. Somos nosotros los que tenemos que convencer a los pares: esto es lo que queremos y esto es lo que vamos a hacer. Y el proceso de acreditación, repito, pasa a ser un medio, no un fin. Eso es lo ideal. A lo mejor estoy soñando mucho, pero por ahí va el tema. Yo quiero hacer hola, sí. Buenas tardes a todos y todas. Más que nada una preocupación, porque sumado un poco a la reunión que tuvimos el viernes pasado, vamos viendo, ¿no?, con toda en el fondo, como haciendo el diagnóstico de lo que se requiere, ¿no? Mauricio hablaba de esta coordinación, y en el fondo yo veo como un tema ahí, como un vacío fuerte respecto un poco del tema de las coordinaciones, porque no dan abasto, lo sabemos, lo dijimos en la reunión anterior. Entonces yo me pregunto cómo se va a hacer todo esto que requiere diálogo, coordinación, autorregulación, autocrítica. O sea, veo un tremendo vacío respecto de, podemos estar súper claros en todo lo que se requiere, pero cómo gestar todas las acciones necesarias, digamos, para avanzar. Sobre todo, un poco con estos niveles que son tan claros, ¿no?, de básico digamos, no me acuerdo los otros, ¿no?, como ir avanzando en el tema de
no quedarnos solo en un nivel elemental, ¿no? de plantear un objetivo, sino que haya un tema de continuidad. Entonces, el tema de la continuidad en general, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, lo digo de distintos ámbitos, de estar como muy entusiasmado en muchas cosas, hay comisiones, se trabaja un rato, pero después desaparece una persona, en este caso podría ser incluso tú, Carlos, la figura, ¿no? Con la cual trabajamos el año pasado de muy buena manera en distintas instancias, y después como que empieza este vacío de nuevamente partir como un poco de cero, y eso en todo ámbito de cosas, ¿no? Entonces, a mí me preocupa un poco porque podemos estar claros en todo lo que se requiere, pero yo me pregunto por el tema de cómo se lleva a cabo y quiénes son los gestores. O sea, yo entiendo que es todo, pero de verdad que hay vacíos ahí al interior de cada carrera, son distintas las situaciones, pero coordinadores que salen porque lo pasaron fatal en los procesos de acreditación y no quieren nada, otros que están súper, pero tienen un costo, sabemos, en la carrera de educación parvularia que quedaron, pero, o sea, los costos, digamos, de cada persona que asume, digamos, hacer todos estos procesos son, o sea, inconmensurables, son demasiado grandes. Entonces yo de verdad que me pregunto cómo se gesta todo esto, así en términos más prácticos, porque lo veo bien en lo práctico, he visto que no estamos coordinados, que no hay continuidad, que el desgaste es así y que luego viene el vacío. Entonces eso lo dejo como preocupación más que como comentario, una preocupación. Eso. Mónica, comparto totalmente la preocupación. Yo creo que aquí justamente uno de los grandes temas es cómo lo trabajamos, no solamente a nivel institucional, que podría generar algunas directrices para trabajar, sino que también a nivel de unidades académicas. Pongo varios ejemplos. Primero, yo todavía estoy tratando de que alguien me convenza y me diga un buen argumento de por qué los directores y directoras de escuelas son media jornada. Todavía no lo logro entender. Con quien hablo, me dice, no, es que no se necesita más, pero, o sea, el cargo de la dirección de la escuela, en donde hay que seguir el currículum, es una carga muy pesada, ¿ya? Entonces, en el fondo, ahí hay un tema. Por otro lado, nosotros tenemos las horas que ponemos en los convenios de desempeño. Por ahí podría haber algo práctico en que los directores y directoras de departamentos correspondientes incentiven que algunos académicos o académicas disminuyan sus horas y cargas académicas en algunas cosas que a lo mejor son menos relevantes y dediquen más tiempo a este tema que estamos planteando de coordinar procesos de acreditación, trabajar en acciones de vinculación con el medio, etc. Repito, fíjense que hoy día un académico de la Universidad de La Serena le dicen, hagamos acciones de vinculación con el medio, la pregunta interna es, ¿y qué gano con esto? Si no está en la jerarquización, tengo que hacer lo mío obligado en el tema de convenio de desempeño, tengo que generar evidencia, lo planteaste tú y lo plantea Omar en el tema de los costos que genera evidencia. Cada uno de nosotros a lo mejor ha tenido la oportunidad de hacer un evento y hacemos toda una actividad, un seminario, traemos gente, es un desgaste gigante, ocupamos muchas horas hombres, horas mujeres en ese tema, y en el momento dado que termina nos viene un relax y nos vamos para la casa y seguimos con nuestro día a día. Y no hicimos ninguna encuesta de satisfacción, no hicimos ningún seguimiento, no dimos ninguna contribución, que todo lo que nos piden. ¿Quién hace eso? Entonces, sí, ahí hay un desafío. Yo creo que uno de los avances que vi, y ahí tú estás, Mónica, creo, todavía, en esta figura que creó el decano de la Facultad de Humanidades, que eran los encargados por departamento de vinculación con el medio, ¿sí? Pero a mi gusto incluso deberían estar los encargados por escuela o por carrera de vinculación con el medio. El tema está en que no tenemos los tiempos, lo plantea muy bien tanto tú como Omar, o sea, hay un tema de costo, ¿quién paga eso? ¿Quién inventó ese tema? Sin embargo, por mucho que nos quejemos, es algo que viene sí o sí, con todos los procesos de acreditación, con todos los temas, y por lo mismo yo creo que hay que buscar el camino de pensar más estratégicamente. Por eso yo planteaba, no generen objetivos en las carreras nuevas de cosas que no han hecho porque se están metiendo en un lío tremendo. Vean qué es lo que han hecho históricamente y eso transfórmenlo en objetivos. Esa es una forma de alivianar un poco el tema. Entonces ahí es donde de repente hay que ver el desafío. Pablo plantea que la jerarquización sí está, pero asociado al desarrollo de la especialidad. Pero cuando vienen los pares evaluadores, hay otros ejemplos. Está la Católica del Norte, está la Universidad de Tarapacá. Hay algunas universidades que ya han cambiado el proceso de jerarquización y han explicitado qué se va a entender por acciones de vinculación con el medio y cómo tributan. Yo no sé si esto se podrá hacer, pero a mí me encantaría que existiera
proceso de jerarquización y una normativa de jerarquización que sea tan transparente que cualquiera de nosotros sepa si alcanzamos o no alcanzamos, por decir de alguna forma, los puntos para poder postular y aumentar la jerarquía. Pero hoy día eso no es, uno presenta los papeles y uno no tiene idea si va a quedar jerarquizado o no va a quedar jerarquizado, excepto cuando, y ahí viene un tema, porque está muy claro cuando está el tema de investigación. Si uno tiene publicaciones, una cantidad de publicaciones, si tiene el doctorado, si tiene publicaciones en revistas de calidad, eso está súper claro. Pero cuando hablamos de acciones de vinculación con el medio, no es tan claro si esto aporta o no aporta. Omar creo que pidió la palabra no, o no, no sé. Sí, escribí unas cositas ahí en el chat. A ver. Y también yo creo que el problema final, creo, Carlos, que es que no tenemos los recursos humanos suficientes para poder hacer la pega que se viene. Y no se han abierto los concursos con la debida rapidez con que se debieron haber abierto. Entonces, hay gente que cumple funciones muy importantes en la U y que tiene contratos precarios. Eso es como lo que yo creo que... Entonces, cuando este es como una broma, pero en serio, cuando los ingenieros comerciales nos dicen que hay que pensar estratégicamente, lo que realmente nos quieren decir es que hay que bajar los costos, hay que apretarse el cinturón y hay que hacer más pega, como aumentar la productividad. Entonces, eso es lo que me asusta. Eso nomás, gracias. Ahora, esto no es por ningún lado una excusa, ¿eh? Pero si ustedes vieran las realidades de las otras casas de estudio de esta región, exceptuando la Católica del Norte, están 100 veces peor que nosotros. La Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad de La Serena tiene 32 personas trabajando. La Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad del Alba tiene a una persona trabajando. Entonces, que la estructura, los académicos y académicas de otras universidades ni siquiera están en jornadas completas, en planta. Entonces, sí, nosotros creo que tenemos que exigir más y ordenarnos más, y vuelvo a decir, no es ninguna justificación, pero es como que si el resto de las universidades sale adelante, la Universidad Santo Tomás tiene 4 años de acreditación, y yo diría que está como varios peldaños bajo de lo que hacemos nosotros, y nosotros tenemos 5, no se ve esa diferencia. Entonces, es que entramos en otro problema. Ahí yo creo que ahí es como sentarnos a discutir cuál es el sistema de acreditación en Chile, cuál es el sistema de las leyes, hacia dónde apunta las exigencias de la educación superior, y lamentablemente sigue siendo, tal como lo hemos conversado, muy mercantilista, y eso hace que nos complique un poco la existencia. Pero, y también depende, hay carreras que tienen muchos académicos y académicas en esta misma universidad y tampoco avanzan mucho, y hay otras que tienen 1 o 2 y hacen cosas espectaculares. Entonces, que es un tema complejo. Yo no tengo la solución. Aprovecho de comentar porque Mónica dijo recién de que yo ya no estaba en el cargo de todo el tema, y por si acaso yo en noviembre solicité dejar la dirección de vinculación con el medio, pensando en el caso particular de mi persona, porque yo tengo que sacar mi doctorado y no me daban los tiempos. Entonces me estoy dedicando al doctorado este año, y el tema de la gestión era otra. Entonces, para que no se genere ningún tema, de repente dicen, ¿por qué salió? ¿Por qué lo echaron? No me echaron. Fue simplemente un tema de dedicar el tiempo a mi parte académica. Mauricio, me gustaría también deslizar el tema de la integralidad de las próximas acreditaciones, ¿eh? Y esto significa, entre otras cosas, que una carrera es elegida aleatoriamente. Entonces, puede que esta carrera tenga deficiencia en esta área, en esta u otra, ¿eh? Pero eso significa que este concepto nos obliga a mirar hacia el lado. Yo diría, en buen sentido, mirar hacia la otra unidad, carrera, escuela, en fin, y ver si están en el mismo estándar de toda la corporación. Entonces, como yo he hecho notar, midiéndonos comparativamente con otras facultades, tenemos carencias claras, Omar aludió a algunas, carencias claras particularmente en recursos humanos, que nos ponen en inferioridad de condiciones a la hora de competir sanamente. Eso, Mauricio, Carlos. Mira, yo
no tengo como un comentario ahí, solo que el tema, por un lado, separaría lo que es la acreditación institucional, donde el peso, o sea, donde la integralidad, donde se concretiza este tema de lo integral, digamos, porque como no todas las carreras tienen acreditación obligatoria, es un mecanismo para que la universidad intente justamente ir nivelando las condiciones entre las distintas carreras. Pero que es distinto al tema de la acreditación por carreras, porque ahí no entra en juego esto, me explico, ahí se evalúa la carrera en función de su coherencia con su propósito, digamos, y cómo están logrando el perfil de egreso. Ahora, obviamente que como facultad tenemos condiciones de base que tenemos que pedir, solicitar, reclamar, como quieramos decirlo, para poder partir o para poder tener una cierta equidad con respecto a los procesos. Pero también creo que no deberíamos, creo yo, o sea, que deberíamos tener claro qué necesitamos para poder resolver bien los procesos de acreditación. Sí, y lo que no tenemos, solicitarlo. Pero también debemos focalizarnos en lo que tenemos y estoy pensando en acreditaciones de carrera, no acreditación institucional, ¿cierto? En lo que tenemos. Y creo yo que hay esto que estamos haciendo ahora, esta reflexión, esta discusión, ¿cierto? Ir levantando temas, conceptos, esquemas, el ir poniendo el énfasis en qué necesitamos y cómo nos organizamos mejor para lograr el objetivo. Yo creo que eso es un aspecto importante, ¿no? O sea, creo que no podemos caer un poco en la trampa de pensar dicotómicamente entre la responsabilidad institucional y la responsabilidad nuestra en cada carrera, y empezar a echar un gallito ahí de quién es la culpa o quién tiene que dar el primer paso para que esto funcione. O sea, yo creo que eso nos puede paralizar tanto a la institución como a nosotros, a las carreras, porque la institución puede esperar que nosotros hagamos las cosas y nosotros esperamos que la institución haga las cosas y nos quedamos pegados ahí y no avanzamos nada. Yo creo que se puede avanzar igual, pero sin perder claridad respecto de que hay responsabilidades que son institucionales y hay responsabilidades que son de carrera, y eso hay que, digamos, aclararlo, levantarlo, mostrarlo, y creo que podemos buscar justamente esas colaboraciones. Yo creo que de lo que hemos hablado, hay temas que tienen que ver con las normativas institucionales, a lo mejor hay normativas que están muy anticuadas y que hay que mejorarlas. Todo lo que Carlos dice, tal vez de los procesos de jerarquización, no es que alguien quiera o sea voluntad, creo yo, ¿no? De un decano o de una autoridad hacerlo diferente. Hay una normativa que hay que respetar, digamos, y si esa normativa no cambia, el proceso no va a cambiar, ¿no? En fin, a veces hay mucha distancia entre la oficina de acreditación, por ejemplo, y lo que en realidad necesitan las carreras. A lo mejor hay que dialogar más ahí y ver cómo esta oficina es capaz de generar todos los insumos que las carreras necesitan, porque están centralizados, porque probablemente son los mismos para las mismas carreras. Entonces, a lo mejor el tiempo que puede gastar un equipo de autoevaluación generando información se puede aliviar bastante con mejores procedimientos institucionales ahí. Ahora, por ejemplo, la dirección de docencia, todo lo que es la gestión o la informática, digamos, genera una gran cantidad de información que antes, en los primeros procesos de acreditación, costaba, no sé, costaba sudor y lágrimas conseguirlo, ahora está ahí a un clic, digamos, ¿no? La pregunta ahora es qué hacemos con esa información. Yo creo que igual hay un río muy revuelto de cosas, y como dije recién, hay muchos problemas que se pueden resolver en la reflexión, en la conversación, poniéndose de acuerdo, consensuando ciertas cosas. Hay otros problemas que se pueden resolver ya con recursos económicos y solicitando muchas veces cambios en la manera de que organizamos los convenios de desempeño, las cargas. Pero también implica que nos sensibilicemos sobre la importancia de los procesos de acreditación, que no pensemos que hacer un proceso de autoevaluación
para un proceso de acreditación es algo anexo, diferente y excepcional a lo que tenemos que hacer como académicos, sino que es lo mismo que hacemos todos los días, que tenemos que de alguna manera sistematizarlo y rendirlo, ¿no? Tampoco estamos acostumbrados a rendir cuentas y nos cuesta rendir cuentas tanto individualmente como colectivamente. Y también a lo mejor podemos tener razones ideológicas para negarlo a hacerlo, pero también más que rendir cuentas, tal vez los procesos de autoevaluación, o sea, más que rendir cuentas pensando que tiene que ver con rendirle cuenta a alguien externo, ¿no? También los procesos de autoevaluación, si uno lo mira positivamente, son un proceso de autorreflexión, de autocrecimiento para la misma unidad, ¿no? Y que no necesariamente tiene que estar enlazado con los procesos de acreditación de la CNA, o sea, podría las carreras tener, dentro de lo mismo que hacen, dentro de los mismos roles, poder tener instalado esto de manera permanente por el convencimiento de los académicos que es una manera sana de reflexionar sobre lo que hacemos y de aprender de lo que hacemos y mejorar lo que hacemos. Entonces, creo que hay mucho ruido, hay mucha confusión, hay mucha, ¿cómo llamarlo así? Por decirlo más elegantemente, hay mucha falta de reflexión conjunta sobre el tema que nos podría permitir de verdad hacer un cambio importante, ¿no? Insisto, no quiero defender ni quiero bajarle como el perfil al hecho de que haya responsabilidades institucionales también y que es parte del proceso que tenemos que incentivar para poder demostrar claramente qué necesitamos, ¿no? Con evidencias también, ¿cierto? Al tiro, Mónica. Pero, o sea, con esto termino para tratar de hacer esa reflexión, ¿no? Pero creo que también hay una parte de la responsabilidad nuestra, digo como carrera, que tenemos que asumir y que al asumirla tenemos que partir por lo menos diciendo, mira, estos son los recursos que necesitamos para poder partir este proceso y poder llegar a buen término. Yo lo decía la vez anterior, para asumir una tarea y lograrla con éxito, lo base es contar con el recurso humano, con los tiempos de dedicación suficientes y con las competencias suficientes para hacerlo. Si le damos a alguien una tarea, ¿cierto? Esa persona no tiene ni el tiempo ni la competencia para hacerlo, ¿de quién es la responsabilidad de que fracase? ¿Ah? No es de la persona, es de que le dio la tarea. Entonces, en ese sentido tenemos que transparentar, dialogar y buscar la mejor digamos, la mejor disposición para poder lograrlo. Mónica, disculpa, me alargué un poquito. No, disculpa, que ya día viernes a esta hora, si no hablo después ya no sé ni lo que se me va la cabeza rápidamente. Que creo que sería bueno un poquito, no sé, tratar de incluir dentro de este ciclo o después o como cierre, justamente un poco lo que estamos diagnosticando y compartiendo, porque mi sensación es que muchas veces vamos como un poco al revés, en el sentido de debemos ponemos como todo lo que se necesita, como todos los estándares, y nos olvidamos de justamente hacer esta autocrítica y esta autorreflexión un poco más desde dentro. Entonces yo por eso hablo de este vacío, como que veo que la falta del diálogo, digamos, entre los actores más involucrados, digamos, en estos procesos, en este caso los coordinadores o los equipos que han trabajado, digamos, en las comisiones de autoevaluación, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que hagamos un poco el diagnóstico desde la realidad misma, ¿no? De lo que pasa, digamos, ¿ya? Para ver justamente lo que dices tú, si están esas condiciones mínimas, si digamos, cómo vamos a avanzar. Porque yo, la verdad es que como que siento que están las cosas claras de lo que se requiere hacer, pero veo que no están las personas, digamos, ni las responsabilidades, ni quién lo va a hacer. Eso yo también hablo desde preocupación puntual desde mi carrera, digamos, que también aquí hay personas que está Omar, bueno, el mismo decano, yo me quedo preocupada, digamos, y con Rodrigo también hablamos también por la carrera, también un poco, o sea, hay carreras que están con años de acreditación básicos, ¿no? O sea, 3 años de acreditación carrera, eso, y que estamos esperando procesos de que no sabemos todavía, estamos esperando respuestas, ya, de qué va a pasar con cómo nos fue. O sea, en el caso de carrera de castellano y filosofía ni siquiera tenemos todavía esa respuesta, ¿ya? Entonces,
qué pasa, digamos, ahí y cómo vamos, digamos, avanzando. Y yo veo que hay vacíos preocupantes, digamos. Eso, vuelvo a manifestar eso. Entonces creo que sería importante como poder hacer el diálogo con las personas que están, digamos, trabajando en estos procesos. Eso. ¿Puedo, Mauricio? Sí, aquí está con el micrófono. Sí, Carlos, dale. Pensé que tenía el micrófono abierto. Ya, primero una consulta, nada que ver. El Pablo del iPhone es Pablo Castro, ¿no? No saben. ¿Será? ¿No? ¿Otro Pablo? No saben qué Pablo es. Ya. Respecto a el tema de lo que plantea Mónica, yo creo que es paralelo. Yo creo que por un lado hay que hacer las instancias de diálogo, pero hay una frase clásica que todos han escuchado: despreocúpate y ocúpate. Yo creo que hay que empezar a ocuparse, a trabajar desde ya también en lo otro, porque si no nos va a pillar la máquina y cuando vengan los nuevos criterios va a ser mucho más complicado. Sí, creo que soy yo, me puso Pablo. Hola, Pablo. Y ahí, en mi caso, yo creo que una de las cosas que se puede hacer es aprovechar lo que llamaríamos algo así como las redes de contacto. Voy a contarlo de forma anecdótica. A mí el año 2008 me dijeron: apoya el proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería Comercial. Y lo que yo pregunté es: ¿qué es un proceso de acreditación? No tenía idea, estaba como medio perdido y todo el tema. Había escuchado que alguna vez había llenado encuesta y todo el tema. Y empecé a trabajar, empecé a meterme en el tema y dije: ¿cómo lo hago? Y no entendía nada, estaba súper complicado. Y dije: a ver, veamos. Empecé a buscar la lista de la universidad y dije: ¿cuál es la carrera que está con más años de acreditación como carrera? Y encontré psicología. Psicología. Y dije: ¿quién estuvo a cargo del proceso? Llamé por teléfono, hablé con unas personas y me dijeron: hay una persona que se llama Mauricio González. Dije: ok. Contacté a Mauricio González, con quien nunca habíamos conversado, y le dije: Mauricio, ¿sabes qué? Estamos en este proceso, ¿tú podrías decirme un feedback, una retroalimentación de qué es lo que hicieron ustedes? Y amablemente me dijo: no hay ningún problema. Nos reunimos los dos en el mall, ¿de acuerdo? Nos tomamos un café y me hizo una explicación detallada de todo lo que había hecho psicología y se me enamoró la mente y dije: esto es lo que hay que hacer. Y ahí me metí. Y trabajamos en esa lógica. No es que los 6 años sean de Mauricio González, pero sin duda fue un aporte para que nosotros viéramos cómo trabajar en el tema. Nos ordenó mucho en qué es lo que teníamos que hacer. Si él tuvo esa experiencia, si a mí me tocó estar con estos años de acreditación, si hay varias carreras que tienen hartos años de acreditación, creo que es bueno contactarnos, sentarnos con esas personas, escuchar, conversar, tomar ideas. Sé que lo complejo es quién. Estructuralmente, la responsabilidad de los procesos de acreditación es de los directores y directoras de escuelas. Y por eso yo les decía que con media jornada, ¿cómo se hace? ¿Sí? Pero más que eso, creo que tiene que haber un tema de voluntad. Que todas las personas, que sean poquitos o sean muchos, las personas que están dentro de la carrera, y ahí comparto lo que dice Mauricio, tenemos que separar las responsabilidades o las cosas que creamos que está haciendo bien o mal la institución, porque si esperamos que la institución nos diga qué es lo que tenemos que hacer, nos vamos a quedar pegados. Tenemos que trabajar propiamente. Y a medida de estos diálogos que está diciendo Mónica, ir generando qué es lo que le podemos plantear a las autoridades, porque a mí me tocó ser el director de vinculación con el medio 2 años y medio. Y en este proceso, no sé si les puedo explicar lo complejo que significó para mí, porque llegaba gente y me decía: oye, Carlos, tú no estás trabajando en esto. Ah, tienes razón, te apoyo en esto. Oye, Carlos, que estás dejando esto botado. Pero estaban temas de recursos hídricos, energía, migrantes, salud, educación. Fíjense la cantidad de cosas que están conectadas con vinculación con el medio. El proceso de acreditación de por medio, 2 años de pandemia, el tema del eclipse, que era un tema mediático. Entonces, uno al final dice: ¿cómo lo hago? ¿Ya? Hay un equipo y un tema trabajando, y por eso ahí yo le diría a Omar que el tema estratégico, más que abaratar costos, yo creo que el tema estratégico significa cómo nosotros abordamos de una forma mucho más práctica el logro de estos resultados. Y en ese punto de vista, a mi gusto, lo que a mí me ha resultado son las redes de contacto, trabajar, conversar con la gente clave que me va a aportar para que yo disminuya esta carga de estrés que genera hacer todo lo que estamos haciendo. Ahora, eso es lo que a mí me ha resultado. No sé si a otras personas puede ser de otra forma, porque yo no soy tan estructurado. Hay personas que son mucho más estructuradas y que les gusta. Yo creo que hay que dar un poco más de libertad. De hecho, vuelvo a repetir, en el tema de ustedes como Facultad de Humanidades tienen una ventaja competitiva, como decía Omar, que no tienen las otras facultades, que es estas comisiones que arman con los directores, perdón, con los encargados de departamentos de vinculación con el medio.
Y creo, Mónica, no sé si me equivoco, que son de mucho diálogo, más que de concreción. Justamente y conversan muchas cosas que a lo mejor sería interesante que en algún momento dado el resto de los colegas de la facultad también las tengan sobre la mesa. Estamos sin coordinador ahora, por si acaso, de humanidades. Ah, ¿ya no eres tú? No, de humanidades, o sea, Cristian Méndez. ¿No era, según yo tengo entendido, era Carmen Upazo, o estoy equivocado? Sí, se nombró a ella, Carlos. Sí. Lo que ocurre es que ella no ha podido hacer una reunión de Cristian Méndez era el se me pegó Sí. se me pegó, perdón. Sí, Cristian renunció, oye, dijo que su jefe le daba mucha pega. Bien, oye, yo estoy súper entusiasmado con la conversación, pero ya estamos requete pasados de la hora, y no quiero abusar más de tiempo de Carlos, ni de todos ustedes, ni todas ustedes que están ahora acompañándonos. Por lo menos ha sido súper provechoso para mí en los comentarios que se han puesto también, comentarios ahí de Claudia, ¿cierto? Comparto lo que dice Claudia Farías, esto está muy interesante. Obviamente que no se agota acá, hay mucho más que reflexionar, hay mucho más que decir, y el objetivo de este espacio es justamente motivarnos a la reflexión y ojalá posteriormente a la reflexión, a la acción, ¿ya? Acompañarnos también en eso que dice Mónica, que a veces nos sentimos desolados y frustrados en tareas que parecen titánicas, ¿cierto? También un poco es que en este espacio podamos tener un espacio de encuentro para no sentirnos tan solos y para sentirnos un poco más acompañados y con más apoyo en estos procesos, ¿no? Que no parezcan tan titánicos. Si algo hemos contribuido en eso, nos vamos muy contentos sabiendo que estamos recién empezando, ¿cierto? Y que todavía queda mucho más por ir haciendo. Así que le agradezco a Carlos que su presentación nos ha permitido tener esta conversación tan nutritiva, a todos los que asistieron y justamente también a todas las personas que han colaborado con sus comentarios, con sus aportes, ¿no? Carlos. Muy chiquitito, es que se me vino a la mente un comentario por el que hizo Mara y que dice, eso nos quita que los más importantes son las personas y ahí nos falta mucho. Algo que dentro de todo lo malo de estos nuevos criterios y estándares de la CNA, hay una cosa que juega a favor de eso, y es que hoy día en los nuevos criterios, desde el punto de vista de la gestión estratégica, se pide explícitamente medir la satisfacción de las personas que trabajan dentro de la universidad. Así que si nuestra satisfacción está mala, le va a ir los procesos de acreditación. Y como todo el mundo piensa en la acreditación como un fin, vamos a tener que hacer algo para mejorar también esa satisfacción del quehacer diario de cada uno de nosotros. Así que es un espacio que se puede dar interesante como para abordar ese tema. Bueno, también, ese es un tema más, tema contactual. Vale, muchas gracias por acompañarnos, quedan todas invitados. La próxima semana viene Verónica Villarroel, que también es especialista en acreditación, ella es de la Universidad del Desarrollo, y que gentilmente también aceptó esta invitación, así que ojalá que nos puedan acompañar la próxima semana también, ¿ya? Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao, gracias.